Hola a todos y todas, mi nombre es Soledad Davis de la plataforma educativa psicosimática. Tengo el enorme placer de recibir a Natalia Sánchez aquí con nosotros. Ella es ingeniera química y además máster en astronomía cultural y astrología de la Universidad de Gales. De ahí es que nos conocemos también y por eso también me da mucho placer poder compartir con todos ustedes, que Nati realmente nos comparta sobre las investigaciones que viene realizando a partir de allí. Nati, bienvenidísima a este espacio. Ay, muchísimas gracias, Sole, por invitarme. Yo muy contenta de estar aquí. Bueno, Nati, eres de Colombia, nos conocimos también estudiando en la Universidad de Gales y me parece también importante subrayar, porque, bueno, más desde psicosimática, muy ligado también a la astrología, se conoce este máster, ¿no? Como en su investigación académica en la astrología. Pero es importante enfatizar también que hay otros investigadores de otras disciplinas también participando e investigando académicamente, como es tu caso, ¿no? Tú partes de la ingeniería y llegas luego a la astronomía cultural y no te dedicas a la astrología directamente, de hecho te has dedicado a la investigación de la arqueoastronomía, Ujú. por lo cual, como para empezar, me gustaría que nos cuentes desde lo personal cómo es este cambio en tu vida desde la ingeniería química a la astronomía cultural, para luego también que nos cuentes qué es la astronomía cultural, qué es la arqueoastronomía, para sentar ya las bases y que luego nos cuentes específicamente qué has estado investigando en estos temas. Claro, pues yo estaba en un momento así como de transformación y entonces quería, mi sueño de niña era ser astrónoma y entonces pues ya con la ingeniería yo dije, bueno, busquemos una maestría o algo en astronomía que debe haber de todo, pero quería algo conectado con el ser humano. Entonces encontré como la astronomía cultural, la arqueoastronomía, y vi pues que esta era como la única maestría a nivel mundial y además se podía hacer online, entonces era buenísimo porque yo en ese momento estaba en Colombia, eh, solo que tenía el apellido y astrología. Y yo desde pequeña, pues muy científica, pues por eso también hice ingeniería, pues tenía como muy cerrada y para mí no, astrología no, astrología no, astronomía no, sí, lo serio, lo científico. Y entonces ver que la maestría tenía ese apellido era como, ¡ah! ¿Será? Pero como justamente estaba como en ese momento de transformación, y entonces empecé a leer de qué se trataba la maestría y decía, no, es que astrología y astronomía estuvieron unidos y que digamos en la India es lo mismo y no hay una diferenciación. Entonces ahí yo ya quedé como, ¿qué? ¿Cómo así? Y dije, bueno, vamos a abrir la mente, porque justamente estoy en momento de abrir la mente y abramos la mente. Igual es una maestría, o sea, es algo serio y profesional. Entonces, pues, demos el paso y veremos a ver con qué me encuentro. Prevemos el riesgo. Y realmente, pues me encantó la maestría porque, claro, además me abre, o sea, para mí fue algo que no, no te lo explican en la escuela, en el colegio, cosas que no se dicen, entonces como que se cuentan la historia a medias. Tanto la historia de la astronomía per se, no cuentan ese lado astrológico. Entonces fue como y a leer a Kepler, a Galileo, o sea, esto era como wow. Y ver que hacían cartas astrales y que eran astrólogos, entonces eso fue como muy impactante para mí y totalmente abrir la mente y decir, bueno, uno no puede seguir tragando entero y pensando que todo lo que a uno le enseñan o le dicen, esa es la versión completa de todo. Y pues claro, y yo realmente digamos que llegaba era más para el lado de arqueoastronomía, porque siempre me ha gustado el tema de sitios arqueológicos y yo cada vez que habían vacaciones llegaba ya a un sitio arqueológico
más como por gusto y todo eso, pero entonces ver que yo realmente podía trabajar en eso, estudiar, investigar, pues era como, ah, entonces ver, ay, ¿será que está alineado astronómicamente hacia el Sol, la Luna, yo qué sé? Eh, pues buenísimo, pero pues la maestría pues fue muchísimo más allá y pues claro, pues me lo gocé totalmente, pero vi que había muchísimo más en el universo de la astronomía cultural. Claro, podrías, porque arqueoastronomía nos queda claro, es la relación de la arqueología ligada al cielo y la astronomía cultural que estás investigando. Sí, pues bueno, digamos lo que yo veo es que digamos la astronomía cultural es como una gran sombrilla que cobija la arqueoastronomía, sí cobija otras cosas, historia de la Claro, astronomía, claro, cobija, si quieres investigar sobre instrumentos astronómicos de la antigüedad, eso es parte de la historia, o etnoastronomía, donde puedes estudiar culturas indígenas o personas contemporáneas como tú y yo, y su cosmovisión, su cosmología. Entonces, eso es etnoastronomía de personas vivas en este momento. Entonces, para mí la claro, astronomía cultural como que cobija todo. Y arqueoastronomía es solo específico, exacto, para aquellos eh, utensilios arqueológicos que se encuentran, o también sí, más que todo ligado a cerámica, sitios, o sea, arquitectónico, entonces todo el tema de alineaciones arquitectónicas, pero mucho también a figuras de oro o cualquier elemento artístico que haya utilizado alguna cultura en la antigüedad que tenga algún tipo de connotación cosmológica de fondo. claro. Hermoso, hermoso. Y de hecho, durante el máster, bueno, ya has realizado como estudiante que nos toca muchas investigaciones muy interesantes, como por ejemplo con la cosmovisión de los astrónomos en Colombia, como es la cosmovisión de los astrónomos, ¿no? También inclusive poder preguntarnos, ¿no? Como si los astrónomos al mirar por el telescopio el espacio exterior pueden también conectar con algo trascendente, ¿no? A veces también nosotros pensamos que los científicos meramente no sienten esas cosas, ¿no? Y a veces a través de su propia ciencia o estudio quizás también pueden conectarlo. Eso me parece muy interesante también que abordes la investigación con los astrónomos, ¿no? Y su cosmovisión. Y también tu tesis del máster específicamente fue sobre las experiencias cercanas a la muerte en relación a la cosmovisión. Uh -huh. Si nos puedes contar un poquito sobre bueno, sobre tus investigaciones para luego ir a la arqueastronomía concretamente. Sí, pues la de los astrónomos colombianos, pues sí me dio por hacer una encuesta y entrevistas con ellos porque quería conocer más acerca de sus creencias espirituales y religiosas y justamente ver, exacto, lo que tú dices, si ven algo más trascendental en su ciencia, en su quehacer, y justamente salió que sí, o sea, al parecer pareciera que no, porque claro, la mayoría son ateos. Mayoría ateos, bastantes agnósticos y muy pocos se consideran espirituales o religiosos. Hay todo un artículo que lo publicó, de hecho, en español, está publicado en una revista que se llama Cosmovisiones, de la Ujú. Sociedad Iberoamericana de Astronomía en la Cultura. Y, y entonces, pues sí, fue interesante que incluso, sí, aquellos que se consideran ateos, agnósticos, sí tienen algo trascendental o espiritual ahí detrás. Más bien muy alejados de la religión como tal, pero en términos espirituales trascendentales sí le ven significado a lo que hacen, a sus investigaciones, y mucho está en intentar como encontrar como el significado del origen del universo, o sea, como que sí se conectan bastante. Entonces eso fue como
un resultado interesante. Interesante. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Como dicen, ¿no? Las mejores investigaciones nos llevan a resultados inesperados, ¿no? Muchas veces. Hablando del origen del universo, me contabas también que luego has realizado investigación concretamente en la arqueoastronomía de los muiscas. Si nos puedes contar al respecto, y bueno, empezando por quiénes eran los muiscas y qué es lo que estuviste investigando de esta cultura. Fue una investigación que, bueno, de hecho han sido dos investigaciones sobre la cultura indígena que vivía como en la región central de Colombia, que se llama el Altiplano Cundiboyacense, que queda, pues, incluye la sabana de Bogotá, que es pues en donde yo nací. Eran los que estaban antes de los españoles. Entonces, ellos pues tienen diferentes, digamos, hicieron diferentes centros ceremoniales y esto, y uno de ellos se llama, bueno, lo mal llaman el Infiernito, se llama como el sitio arqueológico Villa de Leyva, tiene varios nombres ahí, sino que el Infiernito era, lo llamaron así los españoles, justamente porque tienen, esculpieron unas piedras, unos pilares monolitos gigantes como en forma de falo. Entonces, pues para ellos era algo del infierno. Y Claro, entonces, pues ese sitio, finalmente, pues yo revisé y pues hice, digamos que las mediciones arqueoastronómicas para ver si había algún tipo de alineación y encontré que están alineadas como al punto medio entre solsticios que da por, digamos, por la situación geográfica de este sitio, que queda, estamos relativamente cerca del Ecuador, entonces coincide con el equinoccio. Pero digamos que ahí yo reto que no es que lo estaban alineando a los equinoccios, porque el equinoccio es un concepto más bien moderno de la astronomía moderna, pero un indígena en ese momento, el concepto de equinoccio no es lo mismo que para nosotros, sino tal vez para ellos era el punto medio espacialmente hablando, porque miraban la montaña y pues los solsticios es ese punto en donde se juntan, termina el sol en su desplazamiento en el horizonte y se devuelve, claro, y es un ciclo. Y entonces el claro. punto medio entre solsticios podía ser un lugar importante para ellos y efectivamente pues hay una alineación de piedras, una hilera de piedras que apunta hacia allá. Esto más o menos les muestro, este es, digamos, aquí está, si ven el cursor, la hilera de piedras, apuntando, esto fue la foto tomada en un equinoccio, porque coincide pues el tema, en septiembre, pues este punto es equinoccio tanto septiembre como marzo, y el sol se mueve en este rango, va y viene. Eh, a la derecha pues está el solsticio de diciembre y justamente también vi que podía estar relacionado con estaciones de lluvia y sequía. Entonces los solsticios, digamos que estaban anunciando que venía época de sequía, entonces por eso aquí digamos que el solecito. Luego, cuando el sol pasaba por este punto medio entre solsticios, o lo llamo el equinoccio espacial, era como un indicativo de que venían las lluvias. Entonces, llovía hasta junio y digamos que se repetía el ciclo. Entonces había un momento de sequía y luego momentos de lluvia. Y ya después la siguiente investigación, donde ya invité a dos colaboradores, Diego Martínez, que es experto en patrimonio cultural, y Mauricio Vinasco, que es astrónomo. Con ellos investigamos sobre un mito, el mito de origen de los muiscas, el mito de origen Ujú. de la humanidad, en donde emerge, digamos, unas figuras míticas, una mujer y un niño de la laguna de Iguaque. Y la laguna, digamos, esta es la montaña, se llama la montaña de Iguaque, eso que están viendo, y alrededor de este punto, como cercano al solsticio, pero no exactamente al solsticio, allá atrás está la laguna de Iguaque, de donde salen los huiscas,
supuestamente, y poblan la tierra. Y pues este mito realmente no tiene nada cosmológico de acuerdo a su descripción que la dio un cronista. Eh, Simplemente relata que salen de una laguna, una mujer con un niño, luego el niño crece, se reproducen, pueblan la tierra y vuelven a la laguna convertidos en serpientes. Eh, y solamente mencionan pues que ella, que se llama Bachue, puede volver a aparecer y entonces ahí empezamos a investigar y en muchos documentos históricos, entonces esto fue una investigación más bien histórica de documentos antiguos, de cronistas o incluso de viajeros, o una fuente importante de un viajero italiano. Eh, entonces, para conocer todo esto del mito de Bachuay que había detrás y empezamos a investigar cerámica, entonces fuimos a museos, porque la figura de las serpientes es muy repetitiva en todo el arte muisca, que más allá de arte tenían como mucho significado detrás, entonces digamos, dentro de los resultados es que sí puede haber algo mucho más allá, o sea, relacionado con el cielo, en donde posiblemente está involucrada la Vía Láctea, en Claro. donde posiblemente están involucradas las Pléyades. Entonces, justamente porque hay como de cierta manera alineaciones astronómicas, pero en cuanto al paisaje, en cuanto a dónde está ubicada la laguna con respecto a ese sitio arqueológico, eh, que se mal llama el Infiernito. Entonces, pues ha sido como muy interesante. Ese artículo todavía no ha salido publicado, pero se publicará pronto, ahorita en el verano, en el Journal of Skyscape Archaeology, saldrá en inglés. Fantástico, felicitaciones por ello también. Y es interesante también porque muchas veces se pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con la relación con el cielo? Sabemos que todas las culturas en todos los tiempos han tenido su astrología o forma de relacionarse con el cielo, y muchas veces es eurocéntrica, ¿no? Entonces estas investigaciones de cómo las culturas originarias de América también han tenido su relación, y este rescate me parece súper valiosísimo también, ¿no? Como dentro de, de la investigación histórica, ¿no? Que a veces es muy eurocéntrica, ¿no? Ujú. Em, y siguiendo con la investigación de la cosmovisión, en tu tesis del máster te adentraste en las experiencias cercanas a la muerte en relación a la cosmovisión. Qué peculiar, qué interesante. Ahí con Jack Hunter, ¿no? Que también está en la investigación de estos temas y lo paranormal, ¿no? ¿Cómo está implicada? ¿Qué es una experiencia cercana a la muerte? ¿Cómo está vinculada a la cosmovisión? Y bueno, ¿qué resultados has tenido al respecto? Bueno, pues bueno, una experiencia cercana a la muerte es lo que sucede cuando una persona está en peligro de muerte o se siente en peligro de muerte, o sea, usualmente o en un accidente o en medio de una cirugía, estás entrando en un ataque cardíaco, sí, o tal vez sí, un accidente en donde sinceramente ves que te vas a morir, puede que realmente al final no pasó nada, pero la sensación de muerte y toda la circunstancia eh, hace que la persona vea que es inminente el peligro de muerte. Entonces, usualmente que cuando haya alguna situación de salud involucrada. Y lo que sucede, y por eso es como una experiencia que lo llaman trascendental, mística, porque las personas relatan que tienen visiones o escuchan o sienten cosas como trascendentales, místicas, espirituales, de tipo religioso. Cada uno pues le da de acuerdo pues a su propia experiencia, vida, creencias, un título diferente.
Pero sí, y usualmente, exacto, o algo paranormal o algo difícil de explicar con palabras, difícil de describir. Usualmente ven lo que más porque hay como unas 20 características a nivel mundial, donde yo también comprobé que los colombianos, digamos que relatan lo mismo. Entonces, eso ya es un gran hallazgo, que personas de diferentes culturas, de diferentes religiones diferentes, no importa la edad, incluso niños, relatan siempre casi que lo mismo. Ver luz, una luz muy brillante, usualmente esa luz está acompañada con una sensación de plenitud, una sensación de amor, de tranquilidad absoluta. Esos son como los dos elementos que más frecuentemente se enuncian. Uno que no es tan frecuente, pero sí es muy famoso, es la visión de un túnel, donde realmente no es que sea un túnel, sino es algo redondeado. Entonces, en ciertos, dependiendo también ciertos lugares, el túnel en Occidente es más como túnel, pero en Oriente es más pozo. Entonces es simplemente estar como en una estructura redondeada, eh, donde el tiempo, digamos, cambia de parecer, se cambia totalmente la noción del tiempo. Bueno, muchos otros aspectos, pueden ver personas o seres fallecidos o personas, digamos, hay unos que son bastante interesantes porque ven a personas que no están fallecidas para ellos, pero que justo hace poco fallecieron y ellos no sabían. Y pues experiencias fuera del cuerpo también es algo relativamente frecuente en donde sienten que se salen, y pues esto es una de las cuestiones que más se investiga en las experiencias cercanas a la muerte, porque en esa salida del cuerpo se ven a sí mismos, digamos, en el quirófano, y pueden relatar un montón de cosas que sucedieron en el quirófano, en donde su cerebro está totalmente, si están en un ataque cardíaco o algo así, el cerebro no estaba funcionando, pero realmente tuvieron una plena sensación de conciencia y vieron un montón de cosas, y después cuando vuelven, relatan, ah, sí, es que el médico hizo esto, tenía los zapatos así, entonces se llaman experiencias verídicas, en donde pues ahí es donde se reta realmente que tal vez la conciencia no proviene del cerebro, o que hay algo pues mucho más allá de solo el cuerpo humano y otra realidad. Entonces pues eso me parecía totalmente asombroso, y entonces Sí, pues quise entrevistar a personas colombianas, pues primero para ver si en Colombia pues también sucede, porque pues realmente solo se había hecho como una investigación de pregrado o de licenciatura, en este tema. Unos psicólogos fueron los que hicieron la investigación, de resto no se había hecho nada más. Entonces, pues quise hacerlo para ver en los colombianos qué resultados, y pues sí, digamos que se confirmó lo que ya se había encontrado a nivel mundial, y justamente investigué sobre su cosmología, en el sentido de fascinante. que, Sí. uh-huh, eh, de que cómo la experiencia eh, impactó su noción de la realidad, cómo impactó lo que ellos pensaban y cuál era su lugar en el cosmos, de qué tenía significado, qué no tenía significado para sus vidas, todos esos aspectos existenciales de quién soy yo, para qué estoy aquí, qué sentido tiene esto, qué sentido tiene el universo. Entonces quise investigar si la experiencia había tenido algún impacto en esos aspectos cosmológicos de sus vidas, y pues encontré que en la mayoría sí, pero no en todos, Ujú. pero una gran mayoría sí hay un impacto importante. eh, y para que tú tengas un cambio cosmológico es más o menos que te cambian el chip, porque te cambian el chip de lo que es la realidad. Entonces, para algunos de ellos que el cambio fue bastante importante, es que sí, para ellos, digamos, el Dios o un más allá, o que pueda haber otro plano existencial, otra dimensión que empezó a ser real porque literal vivieron
ese otro plano. Lo relacionaba mucho a que es una experiencia, es algo vivido, es algo que lo Claro, sintieron, es una experiencia. o lo vieron, o lo oyeron, o incluso en algunos fue por el medio olfativo. Claro, wow, wow, súper interesante porque aparte, inevitablemente, salvando las distancias, estas experiencias que crean una rotunda, digamos, un rotundo cambio en la visión de la realidad de las personas. Lo relaciono al principio de la entrevista cuando contabas tu experiencia personal, digamos, ¿no? Cómo hay procesos de vuelta, salvando las distancias, ¿no? Pero que de alguna manera resuenan con un proceso de muerte que invitan a un profundo cambio de la realidad, digamos, y esto que también decías, lo decías, digamos, en relación directamente quizás a la astrología, pero entendiendo eso como una visión del mundo, digamos, como cuál es la realidad y cómo hay una transformación tan profunda en estas experiencias conectadas a la muerte en distintos niveles o de distintas experiencias, ¿no? Sí, pues está totalmente relacionado a mi propia experiencia. Yo no tuve una experiencia cercana a la muerte, pero sí les cuento que tuve una experiencia anómala, llamémosla, porque pues paranormal es un término que además ya lo pueden es descalificar, Claro. pero fue una experiencia genuina en donde para mí, o sea, al final de la experiencia yo salí porque fue visual y fue, digamos, la sentí también, pero la sentí es que fue algo más allá del tacto, pero, pero digamos que fue a través de la piel. Entonces, eso ahora sé, ahora tengo el vocabulario para llamarlo, porque para mí fue como lo sentí, eso fue antes de la maestría. Justamente gracias a ella fue que yo quise volver a ese sueño y eso. Esa fue como la experiencia, el detonante que me hizo como abrir los ojos oiga, ¿qué estoy haciendo en mi vida? ¿Para qué estoy aquí? Eh, Porque fue algo como se llama extrasensorial, una percepción extrasensorial, algo que va más allá del tacto. Y además fue visual, entonces pues eso sí es muy impactante y para mí lo que les quería decir era que cambió esa noción de la realidad. Yo decía, no, pues la realidad para mí era como así y ahora es así o así, o sea, puede ser gigante. La realidad va mucho más allá de lo que yo pensaba y todas estas personas que pueden estar diciendo de cosas paranormales o sobrenaturales, pues creo que no están locas y eso es algo real. Entonces, qué bueno sería pues ir más allá de eso. Entonces, pues claro, no lo quise abordar directamente porque también, pues la verdad a mí me dio terror, o sea, eso no fue nada No, agradable. no, no, no. Porque No, era, bueno, pero es interesante, ¿no? Porque estas, sí. digamos, históricamente, estos grandes despertares se los describe como la noche oscura del alma, digamos. Mm, No es esta noción New Age de la conciencia y solamente la plenitud, sino que implica un aspecto muy terrorífico en esa experiencia, ¿no? Como bien compartes. sí, sí, sí. Sí, no, fue una experiencia, no, que movió todo. Claro. Movió todo y después le siguieron muchas más. Y pues eso al final vi, o sea, bueno, de hecho fueron los profesores de la maestría los que vieron que yo podía hacer una técnica que se llama autoetnografía, en donde ellos mismos me mostraron, pues yo ya sabía, bueno, que era cosmología, o sea, yo ya tenía como todo y les conté que había tenido una experiencia, entonces me dijeron, no, entonces creo que tú estás usando es autoetnografía y descubrí a través de mi propia investigación hacia otros que yo había tenido un gran impacto cosmológico gracias a esa experiencia. Entonces me utilicé a mí misma para, para poder explicar eso, pero pues claro, tocaba con mucho cuidado para yo misma no Mm, sesgar en que todo el mundo podía tener un impacto cosmológico grande. Y de claro. hecho fue interesante porque en general en las investigaciones cercanas a la muerte se dice mucho, son transformativas. Sí, pero no a todo el mundo. Entonces sí toca decirlo, no a todo el mundo,
porque tal vez ese pequeño porcentaje, pero que puede ser como un 20%, puede que ya tengan ciertas nociones de la realidad y todo incorporadas, y lo que hizo la experiencia fue afirmar que eso que pensaban es así. Entonces habían personas que creían en Dios, y entonces lo que hizo fue afirmar, sí, sí, sí hay un Dios, sí hay un Dios, y esto es así, y mire, entonces era como la prueba de que era así. Entonces ellos no cambiaron, y para algunos de ellos era como, bueno, sí, pues fue una experiencia más, simplemente me confirmó lo que yo ya creía, y más nada. En cambio, para otros fue Claro, algo súper transformador. claro. Pero se da, por ejemplo, que para quienes no fue transformador es porque tenían ya una visión religiosa o creencias religiosas, Pues no o no necesariamente necesariamente. religiosas, sino digamos, lo que, digamos, la teoría que yo doy es que la experiencia cercana a la muerte, aunque puede ser, no lo descarto, cualquier otra experiencia anómala puede actuar similar, Claro, como eh, nombrábamos, que claro. actúe como lo llamé una brújula cosmológica, que te muestra un rumbo. Ese rumbo es como una cierta cosmología. ¿Y qué tiene esa cosmología? Un más allá, que exista un más allá, que hay algo más allá, en términos religiosos, un Dios, o en términos espirituales, que hay algo más allá. Simplemente ese término, de hecho, lo usaban los participantes de la investigación, un más allá del cuerpo, un más allá de esta realidad, un más allá de este mundo, un más allá del ser, o algo Mm, existencial, de que pasé como a otro plano existencial, o nivel de conciencia. Eh, entonces, esa es como una de los temas que puede tener esa cosmología, como esa brújula que te indica, bueno, primero que puede existir un más allá, segundo que estamos en un mundo interconectado, en donde todos estamos conectados, o que todos somos parte de algo más grande. Entonces, cada mm, uno lo contextualizaba de acuerdo a sus propias creencias. Entonces, el que cree en Dios dice, sí, Dios es ese algo más grande, y nosotros todos somos hijos de Dios, hacemos parte de ese todo. Hay otros que no eran religiosos, sino, no, lo decían como, incluso así como una máquina, todos, cada uno es un tornillo, es una pieza diferente de la máquina, y todos construimos una gran máquina que está interconectada. Eh, pero esa noción de interconexión, y de hecho como de unión. Y el tercer elemento que tiene que tener como esa cosmología, pues esa es mi teoría, para que la brújula cosmológica te dé ese rumbo que es al que seguir, y donde tú te autoevalúas, es comportamientos, y actitudes, digamos, psicológicas. Entonces, se nota sobre todo, pues, estas personas que tuvieron una transformación, o los que no tuvieron la transformación, ya tenían eso interiorizado, personas compasivas, amorosas, respetuosas de otros, de la naturaleza, orientadas al servicio, a querer ayudar a otros. Eh, sí, muy, Claro, súper interesante que no haya quedado en una experiencia trascendental simplemente, sino que, o su cosmología, sino en el propio carácter, digamos, en el comportamiento y sí, en sus relaciones cotidianas. sí, sí, sí. No, y eso se notaba mucho en las personas que tenían procesos de transformación, incluso se divorciaban, Mm, porque ya, sí, habían cosas que ya claro, no dejaban de ser compatibles, o cambiaban de claro, profesión, o digamos me claro, sucedió a mí. O sea, claro. muchas cosas que te afectan en tu día a día. Ujú. Hermoso, la investigación. Sí, sí, sí. Nati, muchas gracias. Vamos a seguir hablando, ya que este vínculo entre... Aparte, me hace gracia, digamos, porque arrancó, digamos, todo el máster que tenía la palabra astrología y todo el prejuicio al respecto, y lo que luego terminas investigando, ¿no? Como experiencias paranormales, y lo que decías, ¿no? Paranormal, bueno, es una palabra como tramposa porque puede ser
algunos la toman peyorativamente, ¿no? Como mismo los objetivos, ¿no? Y cómo arrancó y dónde ha seguido, ¿no? En la investigación. Así que celebro las transformaciones humanas y tu investigación en particular, Nati. Gracias. Sí, no, muchas gracias a ti por dejarme Sí, compartirlo y sí, sí, es uno dejarse llevar también, sí, a veces uno está pensando en algo y tiene como un cierto objetivo, pero la vida y las circunstancias y las personas te llevan por caminos inesperados que finalmente yo creo que son los que te llevan a donde debes estar. sí, sí, sí. De hecho, los invito también a quedarse en la segunda parte de la entrevista con Natalia Sánchez, porque su viaje y sus intereses la han llevado también a seguir investigando, divulgando y compartiendo este vínculo entre la espiritualidad y la ciencia, lo cual lo ha convertido en líder embajadora del Scientific Medical Network, una asociación muy relevante, importante y conocida en Inglaterra, y ella está abriendo las puertas de esta investigación, esta red, digamos, en idioma español. Así que los invito a quedarse en la segunda parte para hablar sobre esto mismo. Y bueno, gracias Nati, y ahora seguimos. Vale, muchas gracias, Ole, y muchas gracias a todos por ver esto. Muchas gracias. Como siempre, los invito también a suscribirse al canal para estar al tiro, digamos, con todas las novedades y investigaciones interesantes como estas. Y seguimos. Muchas gracias.